Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar. El día de hoy tenemos a Andrea González. Bueno, ella es ingeniero en electromédica. Ella es egresada de la Universidad La Salle de Chihuahua. Tiene experiencia en manejo de la tecnología 3D por software y hardware. Esto, bueno, pues para diseño de modelos anatómicos digitales e impresos en 3D. Cuenta con certificaciones de SolidWorks de diseño mecánico a nivel profesional y uno de sus objetivos es seguir colaborando para optimizar el ciclo de atención médica y así tecnificar a México en 3D. Muchas gracias por su asistencia y bueno, pues damos por iniciado este webinar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar. Muchas gracias, Daniela, por la introducción. Pues bien, bienvenidos sean todos y el tema que tenemos preparado el día de hoy se llama la influencia de la tecnología 3D para mejorar diagnósticos. Esperemos y sea de su agrado y cualquier duda o comentario vamos a estar aquí también atentos en el chat. Pues bien, ya me presentó Daniela aquí con una breve introducción, pero me gustaría platicarles un poquito más de la empresa. La empresa se llama Intelligy, tenemos ya más de 20 años en el mercado y hace unos años que empezamos con el sector salud. En este sector salud tenemos diferentes áreas en las cuales estamos trabajando. Una de ellas es el sector clínico, que va a consistir mucho de la plática que vamos a llevar el día de hoy. Tenemos otro sector que se llama también dispositivos médicos y otro que es dental. Dentro de estos sectores, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es poder integrar la tecnología 3D a los procesos tradicionales, obteniendo muchísimos beneficios y, por supuesto, resultados que beneficien tanto al especialista como a los pacientes. Bien, antes de empezar con la agenda, me gustaría platicarles un poquito cómo empezamos a validar la tecnología 3D. Empezamos con un caso de estudio, nos ayudó bastante la doctora Claudia Holguín con un caso de estudio bastante bueno de un schwannoma mandibular y unos nódulos que tenía en la tiroides, como podemos ver en la pantalla. De hecho, se ven marcados en color verde oscuro. Con la doctora Claudia empezamos el diseño para validar la segmentación del mismo y con esto poder tratar posterior a ello una impresión en 3D que pudiera ayudarles a los cirujanos y sobre todo también a la doctora Claudia a explicarle a la paciente qué necesitaba para la cirugía y por qué necesitaba este procedimiento. Aparte de ello, facilitó bastante para los cirujanos el poder abordar de manera adecuada la cirugía y saber por dónde intervenir. Voy a citar las palabras de la doctora Claudia, que la verdad nos impactó bastante su opinión y fue cuando decidimos hacer otros casos de estudio con varias especialidades, ya que vimos que esta tecnología ayuda bastante. Y dice, cuando vi la tecnología de impresiones en 3D, fue algo que me impresionó, ya que definitivamente facilitaría transmitir los hallazgos de los estudios al médico tratante y a los pacientes, sobre todo en aquellos casos que requieran cirugía para su tratamiento. Pues bien, las palabras de la doctora Claudia, ella es especialista en radiología, nos ayudó muchísimo a entender dentro del ciclo de atención médica cómo integrar esta tecnología 3D para beneficio pues de todos, tanto el paciente, tanto al hospital como, claro, a los especialistas. Pues bien, con esta breve introducción vamos a ver un poquito de la agenda. ¿Qué vamos a ver durante este webinar? Primero, ¿qué son los modelos anatómicos en 3D? ¿A qué llamamos a esta nueva terminología que ya hace unos años empezó a integrarse aquí en México? Después, el equipo 3D, que es fundamental tener dentro del hospital a varios especialistas que puedan tener diferentes áreas y sobre todo diferente trabajo que en conjunto puedan complementar para hacer estos modelos anatómicos en 3D. Después vamos a ver los modelos anatómicos 3D, pero para diagnóstico, que va a englobar sobre todo el tema de este webinar. Y por último, las aplicaciones de la tecnología.
Bien, vamos a empezar con el primer tema, que es qué son los modelos anatómicos en 3D, y me voy a ir desde el origen para poder entender cómo vamos a llegar a estos modelos anatómicos 3D. Dentro de las imágenes médicas que nosotros conocemos, bueno, hay muchísimas dentro del área de imagenología. Podemos tener la parte de rayos X, como vemos en pantalla, la parte de una tomografía computarizada, una resonancia magnética, ultrasonido. Bueno, todas estas representaciones visuales del interior de nuestro cuerpo que ayudan mucho al especialista a obtener un diagnóstico propio. Pues bien, si necesitamos tener un modelo anatómico en 3D, se requiere un estudio de imagen que pueda tener información dentro de los 3 planos anatómicos. ¿Y cuáles son los que nos ayudan bastante? Una tomografía computarizada o una resonancia magnética, porque tenemos información detallada en ambas. Siempre y cuando sepamos a qué va dirigido este modelo anatómico. Por ejemplo, para una tomografía computarizada nos ayuda bastante observar y visualizar el tejido óseo, como vemos en la imagen. Y en una resonancia magnética nos ayuda bastante a obtener un modelo, pero para tejido blando. Entonces, estos se pueden complementar, añadiendo que se necesitan parámetros adecuados de la imagen para poder llevar a cabo un modelo tridimensional. ¿Cuáles son estos? En un tamaño de píxel se necesita tener menos de 1 milímetro de tamaño en cada uno de los píxeles de la matriz. Y una matriz de píxeles de cada plano anatómico que sea igual o mayor de 512 por 512 píxeles. Entonces, desde aquí podemos ver el origen para poder crear un modelo anatómico en 3D. Bien, para poder entender un poquito mejor este flujo de trabajo y ver hasta dónde podemos llegar a un modelo anatómico 3D, les voy a platicar un poquito desde el inicio. Primero estamos en esta imagenología que ya pudimos ver de dónde se origina, de una tomografía, una resonancia magnética. Posterior a ello, se revisa que tenga los parámetros adecuados, se almacena y se empieza a trabajar con el médico radiólogo, con el médico especialista, para ver cuál es la patología que a tratar, ¿no? Posterior a ello, ya se hace una visualización y un tratamiento específico, dependiendo de lo que pues el paciente requiera. Ya cuando tengamos todos estos 3 primeros pasos, en caso de ser algo muy complejo, que sea muy difícil de operar, que el tratamiento sea bastante complejo, que en una imagen 2D es muy difícil de diagnosticar, se pasa a hacer una segmentación en 3D, que aquí ya vamos a tener esta reconstrucción del modelo anatómico y después de ello una impresión en 3D del diseño anterior que se llevó a cabo por software. Dentro del mercado hay diferentes software, por mencionarlos, hay uno muy bueno que se llama Mimix de la empresa Materialize y hay otro que se llama Simpleware de la empresa Synopsys. Entonces, realmente es dependiendo del gusto y sobre todo de las habilidades técnicas que se puedan manejar, pero ambos puedes adquirir un buen diseño de segmentación y sobre todo una impresión en 3D. Ya estaremos viendo diferentes tecnologías de manufactura aditiva que pueden ayudar a obtener estos modelos. Bien, en la siguiente diapositiva me voy a concentrar en estas últimas 4 etapas, en estas últimas 2 etapas, perdón, del flujo de trabajo. Estamos con la segmentación en 3D. ¿Qué es una segmentación en 3D? Bien, vemos la primera etapa en donde tenemos una tomografía computarizada con los 3 planos anatómicos y varias imágenes en ellas. Es una escala de grises. Si se fijan en la segunda imagen, se empieza a colorear o se empieza a separar lo que el cirujano necesita ver específicamente para crear volumen y sobre todo crear este modelo anatómico 3D. ¿Qué es mejor de visualizar? ¿Una escala de grises o un modelo que ya tenga colores y que sea más fácil de observar? Bueno, posterior a ello, ya que tengamos seleccionado y separado la región a tratar, ya se puede crear un renderizado o un modelo 3D que nos puede ayudar bastante, ya que por software, que es donde existe toda esta magia de diseño, se pueden seleccionar diferentes colores, diferentes transparencias, como vemos en la cuarta imagen, en donde el hueso se puede poner transparente
transparente para poder ver las prótesis de cadera totales que tiene el paciente. Entonces, este es el primer paso y primordial para poder tener una buena impresión en 3D de calidad. Si no se tiene un buen diseño, una buena segmentación, por obvias razones no se va a poder obtener un modelo de alta calidad. Entonces, como tal, una segmentación básicamente es tener el modelo anatómico correspondiente a la patología del paciente y con ello poder planear, poder practicar, sobre todo vía virtual. Ya que tenemos este diseño, que ya se ve, ya tenemos esta validación por parte del cirujano, se puede pasar a una impresión en 3D. Dentro de la manufactura aditiva hay muchas tecnologías que podemos abordar. Está la tecnología FDM, está la tecnología FFF, la tecnología SLA, SLS y sobre todo la tecnología PolyJet, que es como el cabezal que vemos en pantalla. Y me voy a detener un poquito en esta tecnología, ya que por los casos de estudio que hemos llevado a cabo, sabemos que esta tecnología es la mejor para modelos anatómicos, ya que maneja multimateriales y permite diseñar y crear un modelo anatómico con varias resinas, que es el material que utiliza, ya sea diferente color, diferente densidad y todas juntas a la vez hacer una impresión sin un ensamblaje posterior. Y realmente te da un diseño por capa de 14 a 27 micras. Entonces, la capa por capa realmente casi ni se aprecia y se ve muy realista el modelo. ¿Cómo funciona esta tecnología? Como cualquier otra manufactura aditiva, va depositando material capa por capa. En este caso, el material es resina. Como vemos en la segunda imagen, en la segunda etapa, se va como inyectando esta resina que después en la tercera etapa se va a endurecer o se va a curar con luz UV, con luz ultravioleta. Entonces así se va a ir formando capa por capa. Vemos que tiene como diferentes líneas el cabezal y es porque en esta tecnología hay una variedad de impresoras que varía entre nada más imprimir un material, hay otras muy grandes que pueden imprimir hasta 7 materiales diferentes y con esto pues tener un modelo todavía con más realismo y sobre todo más aplicaciones para el cirujano. Pues bien, ya que entendimos toda esta parte desde el origen, desde imagenología, qué estudios nos ayudan para obtener estos modelos, voy a cerrar esto para entender qué es un modelo anatómico en 3D. Y como tal, es un tipo de imagen médica que hoy en día nos puede ayudar muchísimo a poder operar lo inoperable o poder tener estos casos que antes parecían imposibles, ya que como todo es personalizado, podemos obtener mejores resultados en quirófano. Reducir tiempos, se puede subir muchísimo la seguridad del cirujano para casos extremos, también del paciente, la confianza que le va a tener a sus cirujanos y sobre todo poder llevar a cabo casos que antes parecían difíciles. Sobre todo esta comprensión de diagnósticos, ¿no? Como vemos en pantalla de las imágenes médicas del paciente. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. Si ustedes tuvieran un caso de estudio así como el que vemos en pantalla y lo van a tener que operar o intervenir, ¿qué se les haría más fácil practicar? ¿Con la primera imagen o con la tercera y cuarta? Entonces, creo que eso nos facilitaría mucho también a que el paciente comprendiera sobre todo a qué se va a intervenir. Bien, con esto terminamos el primer tema. Ahora vámonos al equipo 3D. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario que necesitan conocer para poder obtener estos modelos anatómicos? Y son estos tres. Primero está el cirujano especialista que está tratando alguna patología de algún paciente. Este cirujano necesita comprender qué es lo que va a hacer, ¿no? Puede ser de cualquier especialidad, ya las veremos más adelante, pero por ejemplo, cardiología, ortopedia y trauma, pediatría. Y también de la mano necesita trabajar con un ingeniero biomédico que pueda tener estas herramientas y sobre todo estos conocimientos técnicos para poder diseñar por software una buena segmentación. Puede ser una segmentación de un modelo anatómico, también la creación de guías quirúrgicas que apoyen al especialista en cirugía y por supuesto de la mano también de un médico radiólogo que ayude con el diagnóstico e interpretación de los exámenes y que valide sobre todo el trabajo de un biomédico.
Entonces, este trabajo multidisciplinario puede dar muchísimos resultados favorables a los diagnósticos y sobre todo a las intervenciones quirúrgicas. Vamos a empezar con los cirujanos. Es importante tener un modelo anatómico en 3D hoy en día para casos muy complejos. Por ejemplo, una columna con escoliosis severa en donde se necesita hacer unos marcajes, que hay un trabajo en equipo con varios especialistas o varios cirujanos que van a abordar la cirugía, ponerse de acuerdo y tener esta comunicación como vemos en la primera imagen y que nos ayude como guía visual. Posterior a ello, que puedan planear, que puedan utilizar y que el material sobre todo sea realista, que puedan utilizar los instrumentales que van a utilizar, vaya la redundancia, dentro del área de quirófano y poder explicarle a la paciente y a su familia, en caso de ser pediatría, cómo se va a abordar la cirugía. Y ya en quirófano, tener esta herramienta didáctica y sobre todo visual que te ayude a ver sobre todo la columna o en este caso el cráneo o cualquier parte anatómica y tenerla enseguida del paciente, ¿no? En cirugía. Nos pasamos con los biomédicos. Aquí los ingenieros biomédicos necesitan tener muchísima conocimiento técnico para poder conocer un software con una interfaz amigable para poder hacer estos modelos anatómicos, sobre todo los diseños de hueso, de tejido blando, sobre todo también de varias especialidades que te puedan brindar este modelo anatómico. Posterior a ello, también va mucho la comunicación con el cirujano y con el radiólogo para que puedan validar esta parte de la anatomía, porque como ingenieros pues no somos médicos, pero sí tenemos un conocimiento básico de la anatomía, pero necesitamos también que los doctores nos ayuden a validar el diseño. Y también tenemos estos conocimientos de poder crear unas guías quirúrgicas que ayuden y que sean personalizadas para el paciente. Esto te puede ayudar muchísimo para poder reducir tiempos en cirugía. Y por último, los radiólogos, el último pero no menos importante, es un trabajo en equipo y sobre todo mis respetos para ellos porque tienen un conocimiento en todas las especialidades que nos han ayudado mucho a comprender en qué etapa del ciclo de atención médica podemos indagar con esta tecnología y realmente pues es bastante favorable. Ellos se deben de asegurar sobre todo que el trabajo del ingeniero biomédico sea el adecuado. Y también estar mucho en comunicación con el especialista para saber cuál va a ser el tratamiento y con ello tener una buena planeación quirúrgica o una buena planeación en caso de ser algún tratamiento. Pues bien, con esto terminamos los dos temas de esta agenda. Vamos a pasar a la tercera parte, que aquí ya vamos a hablar un poquito más a detalle del diagnóstico utilizando estos modelos en 3D. Bueno, como veíamos a un inicio, son muchos los estudios que existen en imagenología, pero los más importantes, bueno, ya habíamos mencionado que era una tomografía computarizada o una resonancia magnética y también el PET. Bueno, estos estudios de imagen para obtener un modelo anatómico, sobre todo realista, dentro de software se pueden juntar para poder tener tanto tejido blando como tejido óseo. Y con esto poder realizar un modelo todavía pues más favorable para el especialista. Se pueden combinar todo en uno para poder realizar esto. Y para ello, poder tener una visualización en 3D. Podemos tener una visualización en 3D virtual o impresa en 3D. En la primera hilera vemos una segmentación anatómica completa del cuerpo de la paciente, desde su piel, desde los pulmones, costillas, toda la parte de la columna vertebral. Y una de las ventajas de la segmentación por software es que se pueden apagar o se pueden mostrar diferentes partes anatómicas y con ella poder también tener esta visualización en 3D. Por el otro lado, ya cuando tengamos una buena segmentación, por decisión de los cirujanos, por decisión de los doctores, se puede crear este modelo anatómico impreso en 3D para poder utilizarlo como planeación quirúrgica, como modelo anatómico para poder comunicarle al paciente cuál es su patología, qué tratamientos necesita llevar
Asimismo, tener una comunicación con todos los doctores especialistas que van a estar interviniendo en algún caso de estudio. Sobre todo también en el día de mañana que haya algún paciente que pueda tener una patología similar, bueno, pues ya se tiene este modelo impreso en 3D y le da muchísima seguridad también al doctor. Entonces, la visualización se puede llevar por medio de dos partes, tanto en 3D, por vía virtual, como impresa en 3D. Otra de las aplicaciones para el diagnóstico son las estimaciones volumétricas. Y aquí voy a hablar solamente de software. Tenemos pre y pros por terapia, y esto sobre todo las lesiones oncológicas, como vemos en pantalla. Tenemos una imagen en donde tenemos una parte en rojo, y esta parte en rojo es de un tumor antes de un tratamiento oncológico, de una quimioterapia, y posterior a ello se hizo una estimación para poder ver, que está en color gris, cómo se llevaría a cabo después del tratamiento oncológico por quimioterapia. Entonces, esto también ayuda muchísimo a ver estas estimaciones volumétricas dependiendo del tratamiento. En este caso, pues fue del área de oncología. Nos pasamos después a indicaciones quirúrgicas, estimaciones de tejidos en tejidos dañados, en donde se puede calcular y sobre todo sacar medidas por si se necesita algún instrumental en especial o algún material para cirugía, y tener estas decisiones de trasplantes también. Vamos a ver un caso a continuación que nos ayudó bastante el obtener un cálculo por software que le ahorró al hospital hasta un 32% la cirugía, y fue de una fractura de pelvis acetabular, como vemos en la primera imagen, en donde el hospital necesitaba pedir un aloinjerto óseo para poder reconstruir esta parte de la pelvis. Se mandó pedir exactamente el cálculo que nosotros les dimos, y en cirugía no tuvieron ningún problema, se redujeron tiempos y utilizaron exactamente el aloinjerto óseo que mandaron pedir. En este caso fueron como 127 gramos y el ahorro del hospital fue el 32%. Entonces, se puede ver este avance a través del tiempo, desde antes de cirugía con esta segmentación, una planeación quirúrgica, y también utilizar este modelo durante cirugía, y posterior a ello poder ver los resultados de una mejor manera. Bien, con esto ya nos pasamos al último punto de la agenda del día de hoy, y son las aplicaciones de la tecnología. A lo mejor se pueden llegar a preguntar, bueno, ¿y en qué especialidades puede aplicar esta tecnología en 3D? La verdad es que en todas, mientras se pueda tener un buen archivo DICOM que se requiera para un diagnóstico de diferentes patologías, se puede aplicar a cualquier especialidad. De las que nosotros hemos investigado y hemos visto que tiene muchísima aplicación y que ya se están utilizando, son las que vemos en pantalla. Por ejemplo, en pediatría, como todo está tan pequeño, el grado de dificultad aumenta. Entonces, aquí en pediatría se utiliza bastante, sobre todo para el área de cardiología pediátrica, que vemos también algunas enfermedades congénitas que pueden ayudar muchísimo para intervención quirúrgica. Tenemos para el lado de ortopedia, bueno, desde una escoliosis severa hasta algunas fracturas muy severas, traumatismos muy graves. Entonces, en ortopedia es en donde actualmente se utiliza bastante. En oncología también hay muchos tumores que empiezan a indagar con varias partes anatómicas, que es muy riesgoso la cirugía, y gracias a un modelo anatómico se pueden tener cuidado de las partes anatómicas que está rozando el tumor. Entonces, esto te ayuda también a que sea menos invasiva una cirugía para el paciente, y sobre todo tener mejores resultados y tener estas estimaciones volumétricas que veíamos anteriormente de pros, de tener estas visualizaciones antes y después de un tratamiento oncológico. En neurología también se ha utilizado bastante con tumores en la masa cerebral o con coágulos para cuidar estas estructuras vasculares, como vemos en la imagen, para poder intervenir quirúrgicamente pues, de una manera más segura, y sobre todo que tengan mejores resultados sin dañar tanto al paciente. Entonces, son un poquito de las especialidades que hemos estado indagando, que le hemos visto muchísimo potencial, y bueno, me faltan muchísimas como urología, pero pues aquí nos estaremos bastante tiempo si
si empezamos a hablar de cada una de ellas, pero mientras se tenga un buen archivo DICOM con los parámetros adecuados, se puede hacer cualquier modelo anatómico en 3D con un buen diseño de segmentación claro. Pasamos a otro de los beneficios y aplicaciones de esta tecnología, que son las cirugías más seguras, rápidas y precisas. Sobre todo, como el caso que les comentaba, se prevé muchísimo el material que se va a utilizar, en este caso el uso de instrumental. Se puede anticipar muchísimas complicaciones dentro de quirófano por estar en una constante práctica y sobre todo comunicación con varios cirujanos que van a llevar a cabo algún procedimiento, una mayor seguridad para el paciente porque conoce ya su patología y sobre todo la comprende. Muchas veces uno como paciente no entiende a qué se va a intervenir en cirugía, no entiende qué es lo que tiene y el hecho de mostrarlo en 3D, tocar un modelo, verlo, observarlo, le da mucha confianza sobre todo al paciente. Y esta comunicación del doctor-paciente, que es lo que hemos estado platicando, sobre todo en pediatría, y más que nada en pediatría porque los papás necesitan esa confianza ya que se va a intervenir a su hijo. Entonces, esta comunicación es bastante grata. Hemos visto muchísimos resultados positivos dentro de esta especialidad, pero en cualquier especialidad, esta comunicación del doctor-paciente es muy favorable con este tipo de modelos en 3D. Y aquí me voy a tener un poquito el entrenamiento de residentes. Si bien sabemos, hoy en día se practica para conocer la anatomía del cuerpo humano en las facultades de medicina con diferentes herramientas que pueden tener las universidades. Está, por ejemplo, los maniquís, están la práctica con animales, ya en muchas universidades no, en otras las siguen utilizando. Está también la práctica con cadáveres. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? Bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros de los maniquís es sobre todo esta parte de que se puede hacer en serie, ¿no? Y también está la parte de que son muy exactos y las anatomías también pueden ayudar muchísimo. Pero unas contras de los maniquíes es que son de precios muy elevados y muchas universidades pues batallan para obtener este tipo de herramientas. Otro también son los cadáveres. Los cadáveres pues es la anatomía más áptica que podemos obtener en el mercado, pero es muy costoso el poder tener en buenas condiciones un cadáver y sobre todo pueden tener riesgos infecciosos para los alumnos. Por el otro lado también los animales, bueno, pues tiene estas contras que nos han ido día tras día a llevar con cuestiones éticas, con problemáticas éticas. ¿Qué pasa con los modelos anatómicos 3D para la parte de residentes? Nos ayuda muchísimo, sobre todo para la parte de posgrado, porque como todo es personalizado, pueden tener estos modelos con patologías específicas que ayuden a los residentes a estudiarlas. Entonces, no solamente el hecho de que es personalizado le da un plus, sino que también se puede estudiar y practicar dentro de un laboratorio como dentro de algún aula o salón de clases. Pues bien, chicos, con esto terminamos nuestra agenda del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo comprender un poquito más de cómo el diagnóstico nos puede ayudar muchísimo utilizando la tecnología 3D, tanto por software como impresa. Entonces, esto sería todo por mi parte. Espero y les haya gustado este breve webinar. Estaré atenta si tienen algunas preguntas en el chat. Con muchísimo gusto las podemos responder. Por el otro lado, también les dejo aquí mis datos, mi correo, la página web en donde pueden encontrar blogs, pueden encontrar mucho contenido, pueden encontrar información de la tecnología que manejamos y, por supuesto, un teléfono. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Que tengan teniendo muy, muy bonito día y los dejo aquí con Daniela.
Bueno, pues le damos las gracias a Andrea, pues nos explicó muy bien todo lo que conlleva esta interesante tecnología. Y bueno, pues recuerden que pues aquí está su correo y si tienen alguna duda la pueden dejar ya sea aquí en el área de chats o pueden enviarla directamente a su correo si a lo mejor ya más tarde les surge alguna duda o si posteriormente les toca atender un caso específico, ¿verdad? Donde ustedes dicen, a lo mejor la tecnología 3D me puede ayudar. Y bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta, a ver ahí los asistentes. Eh, bueno, pues entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por haber asistido. Hasta luego.